Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el curso de geometría. Vamos a ingresar a lo que son los polígonos, ¿ya? Entonces, ¿quién puede decirme cómo los polígonos? No hace falta decir que cada vez que ustedes respondan es una nota a su participación, ¿cierto? A ver, ¿quién puede decirme lo que es un polígono? Son como los triángulos, profe, pero como que medios cuadrados, algo así. Sí, más o menos. A ver, ¿alguna otra definición de polígonos? Un triángulo y un cuadrado son polígonos, pero ¿quién puede darme una definición un poco más exacta? Son, a ver, son figuras. A ver, ¿alguna idea? Ya. Los polígonos son lo que llamamos figuras geométricas. ¿Cuál es su característica? Que pueden tener tres o más lados. Ya, eso es lo que llamamos polígonos. ¿Ya? Un polígono es una figura geométrica que tiene tres o más lados. Siguiente pregunta, ¿puede haber polígonos de dos lados o no? A ver, díganme sí o no. No, muy bien. A ver, alguien está hablando ahí muy bajito, pero No, dice que no. No, ¿cierto? no, Porque una figura de dos no, lados ya no se le considera un polígono. Un polígono tiene que tener por lo menos tres yo, lados profe. para ser considerado, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos que es un polígono. Un polígono es una figura geométrica que posee tres o más lados, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, los elementos del polígono. ¿Cuáles son los elementos? Cada uno de estos puntos se le denomina vértice, ¿ya? Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Cada uno de estos puntos que está al borde de el borde del polígono, esto se le considera vértice. ¿Qué tenemos? Tenemos los lados, ¿no? Los lados que están definidos como líneas. Estas líneas nosotros le llamamos lados, ¿ya? ¿Qué otro elemento encontramos en el polígono? El interior, la cual es la región interior o el área del polígono, la región exterior también, y por último nosotros encontramos lo que son, ¿qué cosa? ¿Qué será esto? A ver, ¿quién me dice qué sería esa línea azul? Un ángulo, No exactamente, un lado, tampoco. Los lados son los que están aquí en la parte este de verde, por ejemplo. una vértice. Vértices cada uno de los puntos rojos. Esto, a ver, voy a mostrarles así mejor. Si tengo un cuadrado, ya, y yo trazo esta línea roja, ¿qué será? A ver, ¿qué será esa línea roja? División. No exactamente. Esto de aquí es una diagonal, ¿correcto? Las diagonales también forman partes de lo que es un polígono. Ya, y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, los polígonos se clasifican en polígonos convexos y polígonos no convexos o polígonos cóncavos. ¿Cómo diferenciamos un polígono convexo de un polígono cóncavo? ¿Ya? Es simple, nosotros vamos a trazar una recta secante y si la recta secante intersecta en dos puntos al polígono, entonces vamos a saber que es un polígono convexo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un polígono convexo? Que todos sus ángulos internos van a ser menores a 180 grados. Y que es un polígono cóncavo. Un polígono cóncavo, hacemos el mismo experimento, trazamos una recta y si al trazar esta recta intersecta en tres o más puntos al polígono, se va a decir que es un polígono convexo, pero no convexo o cóncavo. ¿Qué quiere decir? Que uno de sus ángulos interiores, o tal vez más, ya va a ser mayor a 180. Por ejemplo, este ángulo de aquí es mayor a 180, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros calificamos a los polígonos. ¿Qué más tenemos?
tenemos la longitud de sus lados, ¿ya? Que la longitud de sus lados, por ejemplo, sería esto. Esta es la longitud del lado de un polígono. Y tenemos el perímetro. A ver, ¿qué es el perímetro y qué es el semiperímetro? El perímetro ya lo han visto antes. Lo han visto en primer grado, segundo grado y en primaria, estoy seguro. ¿Qué es el perímetro? A ver, ya que no me responde, voy a preguntar. A ver, Stephanie, qué es un perímetro? A ver, Paloma, buenos días. ¿Qué es un perímetro? Es la suma de todos los lados. Y bueno, Exacto. Buenos días. Es la suma de todos los lados de un polígono. Ya, si el polígono tiene, por ejemplo, aquí tiene 7 lados, ¿ya? Si nosotros sumamos todos los lados de este polígono, vamos a hallar el perímetro. ¿Y qué es el semiperímetro? El semiperímetro siempre es la suma de todos sus lados dividido entre 2. Por eso usa la palabra semi, que significa mitad, ¿ya? Luego, esto también, este dato de aquí nos va a servir para algunos ejercicios más adelante, ¿ya? Ahora, como les decía, vamos a ver lo que es una diagonal, ¿ya? Una diagonal es un segmento que divide en dos vértices no consecutivos. Perdón, que une dos vértices no consecutivos. Aquí tengo qué cosa, 1, 2, 3, tengo un hexágono, ¿no? Vamos a buscar otra figura geométrica. Eh, ¿Qué tengo acá? Pentágono. Ya, voy a utilizar un pentágono. Ya. Entonces, en este pentágono yo puedo hallar diagonales, ¿cierto? Por ejemplo, una diagonal sería, me dice, es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Entonces, este de aquí es un vértice y yo lo voy a unir con otro vértice. Este de aquí es un vértice consecutivo, ¿verdad? Y un vértice consecutivo, la unión de dos vértices consecutivos se le denomina lado. Entonces, esto de aquí es un lado, no es una diagonal. Pero si yo lo uno con un vértice que no es consecutivo, esto de aquí me forma una diagonal. ¿Ya? Y aquí también yo puedo hallar otra diagonal. Estos dos también forman diagonales, diagonales y otra diagonal. ¿Ya? Estos de aquí son diagonales. Si yo uno dos vértices que son consecutivos, esto se le denomina lado. Si yo uno dos vértices que no son consecutivos, eso se le denomina diagonal. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar las siguientes fórmulas. A ver, vamos primero a ver cómo funcionan estas fórmulas. Voy a cambiar de figura geométrica. A ver, ya, el hexágono estaría bien. Ya, tengo aquí el hexágono. Ahora me dice, número de diagonales trazadas desde un vértice. Y me dice que n es el número de lados. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿quién puede decirme cuánto vale n en esta figura? Valdría 6, profe, porque tiene 6. 6 lados. Exacto, vale 6. Ahora, me dice número de diagonales trazadas desde un vértice. Yo voy a seleccionar un vértice aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar este vértice, el que está aquí arriba. Y ahora voy a trazar diagonales. A ver, desde este vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? He trazado 1, he trazado 2 y he trazado 3 diagonales. Es decir, desde un hexágono, desde un solo vértice, se pueden trazar 3 diagonales. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la comprobación. ¿De qué manera? Vamos a utilizar la fórmula. Entonces, diagonales trazadas desde un vértice va a ser igual a ¿cuánto?
va a ser igual a n menos 3. Como nosotros ya sabemos cuánto vale n en este polígono, n es igual a 6, entonces diagonales desde un vértice va a ser igual a 6 menos 3. Y esto va a ser igual a 3. ¿Y qué es este 3? Este 3 es el número de diagonales que nosotros hemos sacado hacia el ojo. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo, nosotros comprobamos que la primera fórmula es correcta. Ahora vamos por la segunda fórmula. Me dice número total de diagonales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular todas las diagonales que pueda tener este polígono. Ya, aquí tenemos desde este vértice he trazado 1, 2, 3. A ver, ahora desde este vértice, ¿cuántos podré trazar? 1, 2, 3 también. ¿Puedo trazar más diagonales o no? ¿Podré o no? De aquí también puedo trazar, ¿no? Sí Aquí. se puede. 1, 2. Listo. Ahora sí. ¿Puedo trazar o ya no puedo trazar más diagonales? Sí. Vamos a ver. Ah, sí. Puedo trazar uno aquí. Uno azul. Y listo. Creo que ya está todo, ¿no? Ya no puedo trazar más diagonales. Vamos a contar ahora cuántas diagonales he trazado. 1, 2, 3 rojos. 1, 2, 3 verdes. Y 1, 2, 3 azules. ¿Cierto? Entonces un total de 9 diagonales en un hexágono. Ahora vamos a comprobar con esta fórmula. Entonces, número total de diagonales va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a n. ¿Cuánto vale n en la figura? 9. N vale 9. 6. 6. N vale 6 por 6 menos 3 entre 2. ¿Ya? Y eso sí podemos resolver, ¿no? 6 sería 6 por 6 menos 3, 6 por 3 entre 2. ¿Y cuánto es igual esto? 6 por 3, 18. 18 entre 2, 9. Y este es el número total de diagonales. Número total de diagonales. Y aquí también tenemos el número total de diagonales que es 9, que nosotros mismos hemos contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Si me piden hallar el número de diagonales trazados desde un solo vértice, vamos a utilizar esta fórmula, que es n-3, ¿ya? Que no está difícil de recordar. Y si me piden todos los diagonales que contenga un polígono, va a ser simplemente el número de diagonales, pero el número de lados que tenga el polígono, aquí, el número de diagonales de un vértice entre 2. Y esto va a ser el número total de diagonales. ¿Ya? Y ahí tenemos estas dos fórmulas. Ya, siguiente. Vamos a ver lo que son los ángulos asociados al polígono. A ver, un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Ok, ahora sí continuamos. Vamos a ver los ángulos asociados al polígono. Ya, esto es algo que ustedes ya conocen. Voy a dibujar aquí un polígono. El polígono va a ser un triángulo. ¿Ya? Este de aquí es un triángulo. Lo que nosotros debemos hacer es identificar los ángulos internos y los ángulos externos. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, este de aquí va a ser un ángulo. Este va a ser un ángulo externo, ¿cierto? A cual yo le voy a poner alfa. Ya, alfa 1. Este de aquí también va a ser otro ángulo externo. Y ese de aquí es otro ángulo externo, al cual voy a llamar alfa 2. Y aquí alfa 3. Y
Los ángulos que están dentro del triángulo se le llaman ángulos internos. Entonces, este le voy a poner beta 1. Este de acá le voy a llamar beta 2. Y este de aquí le voy a poner beta 3. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos notar aquí? A ver, nosotros ya conocemos algunas propiedades de los ángulos en un triángulo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo sumo alfa 1 más beta 1? ¿Cuál sería mi respuesta? A ver, ¿quién puede responderme eso? A ver, ¿algún voluntario? A ver, Yadira, ¿cuánto es la suma de alfa 1 y beta 1 en esta figura? Alfa, beta 2. No exactamente. A ver, Sebastián, ¿cuál es la suma de alfa 1 más beta 1? ¿Cuánto sería la Profesor, ¿es respuesta? igual a alfa 2 más beta 2? Sí, también, pero ¿cuánto es en sí? Esto es igual a 180. 180, ¿por qué? Porque se dan cuenta que esto es un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo llano, es una línea recta. Cuando yo tengo una línea recta, este ángulo forma 180 grados. ¿Ya? Por eso es que la suma de este con este es igual a 180. ¿Ya? Y eso es una relación que existe en los ángulos. Tal vez ustedes no lo han notado, pero cuando hagamos ejercicios, si yo veo esto con esto así, ¿ya? Y este, por ejemplo, yo digo que este vale 80, ¿cuánto me dirá este ángulo que tengo acá? A ver, 80. este vale 80. ¿Cuánto vale? 80. No, no vale 80. ¿Cuánto vale? 90. Esto No, no, no. vale 100, 100. porque 80. la suma de ambos tiene que darme 180 al ser esta una línea recta. ¿Ya? Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Por eso es que cuando nosotros sumamos un ángulo externo y un ángulo interno, la suma de ambos me tiene que dar 180. ¿Por qué? Porque si fuese una vuelta completa, ¿cuánto sería? Sería 360. Y esto lo vemos en trigonometría, porque la vuelta completa es 360. Entonces, la mitad de una vuelta, ¿cuánto es? Es 180. ¿Ya? Así poco a poco se van a dar cuenta que todo está relacionado. ¿Ya? Entonces, esto es, si yo sumo un ángulo interno y un ángulo externo, la suma de ambos tiene que darme 180. Naturalmente, la suma de estos dos también es 180 y de estos dos también es 180. Ya. Vamos a ver. Propiedades en un polígono convexo. La suma de los dos ángulos internos, ¿ya? Va a ser igual a 180 por n menos 2. A ver, vamos a comprobar esto. Perdón, vamos a comprobar cada uno de estos dos. Ya. A ver, díganme un polígono, cualquiera. Ya. Vamos entonces a poner aquí n va a ser igual a 5. No vamos a hacer polígonos muy grandes. Y ahora me dice que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 menos 2. Ah, ya. Vamos a probar primero con dos polígonos que nosotros conocemos. Vamos a utilizar primero el triángulo y el cuadrado. Díganme, ¿cuántos es la suma de los ángulos internos en un triángulo? A ver, repito, suma de los ángulos internos de un triángulo. Si yo sumo 3 ángulos internos de un triángulo, ¿cuál es la respuesta?
6. No. A ver, ¿quién puede responderme eso? Vamos, chicos, pregunta de primaria. 180. 180. Sé que para un triángulo es 180 la medida de sus ángulos internos. ¿Y para un cuadrado? 90 grados, profe. No es 90 grados. Lo mismo. Tampoco. Si en un cuadrado, 360. si en un cuadrado, 160. si en un cuadrado, este es un cuadrado, ¿cierto? Este vale 90, este vale 90, este vale 90 y este vale 90. Si yo sumo esos cuatro ángulos, ¿cuánto me da como respuesta? 360. 360. La suma de los ángulos internos de un cuadrado es 360. Ahora, para un pentágono, ¿cómo haríamos para un pentágono? Ah, qué feo pentágono, pero bueno. Ya. Vamos a hacer entonces para un pentágono. ¿Cómo resolveríamos esto? Ahora vamos a aplicar la fórmula. Para un triángulo, el n es igual a 3. Y para un cuadrado, su n es igual a 4. Entonces, para un pentágono, su n va a ser igual a 5. Vamos a reemplazar en la fórmula nada más. Entonces sería, para n3, sería 180 por 3 5. menos 1. 3 menos 1, ¿verdad? ¿Y cuánto me da como resultado? Perdón, 3 menos 2. 3 menos 2. 3 menos 2 es 1 por 180, 180. Entonces aquí compruebo que para un triángulo es 180. Ahora vamos a probar para un cuadrado. Sería 180 por 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. 2 por 180, 360. 360. Ahora vamos a comprobar para n es igual a 5. 180 por sería 5 menos 2. ¿Y esto es igual a cuánto? 180 por 3, ¿cuánto es? 360. 500. 540, ¿cierto? 540. 540. Casi. Sí, cerca, cerca. ¿Ya? Entonces, miren aquí, tenemos 540. Y así nosotros podemos hallar la suma de los ángulos internos de todos los polígonos simplemente con esta fórmula. Si yo digo, para un polígono que tiene 9 lados, ¿cómo sería? Sería 180, lo voy a multiplicar por 9 menos 2. ¿Ya? Y eso sería, 180. sí, eso sería 180 por 7, ¿cierto? ¿Y cuánto es 180 por 7? Es 1260. ¿Ya? Así nosotros vamos a calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Y la suma de las medidas de los ángulos externos siempre va a ser 360. ¿Ya? Esto de aquí se los explicaría luego. Solamente es una comprobación. Pero recuerden, cuando les piden suma de los ángulos externos, la suma siempre va a ser 360. A ver, se lo voy a explicar brevemente con este triángulo. A ver, con un triángulo. Tengo un triángulo equilátero. ¿Cuánto miden los ángulos internos en un triángulo equilátero? Para que sea equilátero, este tiene que ser 60, este tiene que ser 60 y este tiene que ser 60, ¿verdad? ¿Cierto? 60 más 60 más 60, 180. 180. Y como los tres son, 180. como es equilátero, los tres ángulos son iguales. Ahora voy a trazar tres ángulos externos. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. 1, 2 y 3 ángulos externos. Ahora, ¿cuánto mide cada uno de esos ángulos externos? 60. No, ¿cuánto le falta a este 60 para llegar a 180? 120. Ajá, 120, entonces también vale 120 y este de De aquí arriba también. también vale 120. Y ahora, sumo 120 más 120 más 120, ¿cuánto me da como respuesta? 360. Exacto, la suma de los ángulos externos entonces de este polígono es 360. Y ustedes pueden hacer la comprobación también para un cuadrado. En un cuadrado, por ejemplo, aquí tengo un ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. Este de ángulo externo, ¿cuánto vale? 90, ¿verdad? 90, 90, 90 y 90.
Y 90 por 4, ¿cuánto es? 360. ¿Ya? Y así, la suma de los ángulos externos de cualquier polígono va a ser igual a 360. ¿Ya? Sea pentágono, sea hexágono, sea cuadrado, sea cualquier polígono, la suma de sus ángulos externos siempre va a ser 360. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Ya. Hay polígonos que son particulares, ¿ya? Que tienen una característica especial. Por ejemplo, los polígonos equiláteros se llaman equiláteros precisamente porque, por esta palabra, que sus lados son iguales. No importa si sus ángulos sean diferentes. Ya, basta con que sus lados tengan la misma dimensión, ¿ya? O la misma longitud para que se les considere equiláteros. ¿Ya? ¿Qué otro conocemos aquí? Por ejemplo, un rombo, ¿no? Un rombo, ¿ya? Sus ángulos son diferentes, pero sus lados todos miden igual, ¿ya? O un trapecio también podría ser. Un trapecio, perdón, este es un romboide, ¿ya? En que sus lados pueden medir igual, pero sus ángulos son diferentes. Esto se les considera polígonos equiláteros. ¿Qué es un polígono equiángulo? Un polígono equiángulo es un polígono cuyos ángulos internos siempre van a ser iguales. ¿Ya? No importa que sus lados sean diferentes. Por ejemplo, ustedes si se dan cuenta, este ángulo de aquí es más pequeño que este, ¿ya? Por lo tanto, se dice que es un polígono equiángulo, pero no es equilátero, ¿ya? Y por último, un polígono regular. Polígono regular nosotros llamamos a los polígonos equiláteros. Triángulo equilátero, un cuadrado, ¿ya? Un pentágono regular. Cuando nosotros escuchamos la palabra regular junto a la palabra polígono, vamos a saber que es equilátero. Es decir, va a tener sus lados iguales y sus ángulos iguales. Es decir, es equilátero y es equiángulo los dos a la vez. ¿Ya? Y aquí vemos también una relación de los tipos de polígonos. 5 lados es un pentágono, 6 lados un hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 nonágono, 10 decágono, 11 un decágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono y 20 icoságono. Esto de aquí nosotros vamos a utilizar para hacer referencia a ciertos ejemplos o ejercicios que vamos a desarrollar más adelante. ¿Ya? Vamos por la última parte. Vamos a ver cuántas diagonales se puede trazar desde un solo vértice. ¿Ya? Esto de aquí lo vamos a ver en la siguiente hora. ¿Ya? ¿Qué hora es? Un momento.